Hola, buenos días a todos. Qué ilusión vernos presencialmente, ¿no? Apetece. Agradeceros vuestra presencia. Sabéis que también estamos conectados en línea con un grupo más o menos parecido de personas. Hoy vamos a presentar el libro La luna de Addis Abeba de Alberto Pardo de Vera. Yo soy Ana Canals, la presidenta de AFNE, que ha organizado, la asociación que ha organizado esta presentación. Aprovecho siempre que puedo para contaros un poquito de qué es AFNE y por qué nosotros presentamos esta actividad. AFNE es la Asociación de Familias de Niños y Niñas de Etiopía. Ya casi tenemos 20 años, hemos superado la mayoría de edad. La asociación surgió para responder a la necesidad de las familias que tenían niños y niñas nacidos en Etiopía adoptados de compartir experiencias, formarse, ayudarse, reír juntos, aprender, todo relacionado con el mundo de la post-adopción, ¿vale? Entonces ahí fuimos creciendo hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta de que además de ser una asociación de familias que nos apoyábamos, necesitábamos contactar con los orígenes de nuestros hijos y nos convertimos también en ONG, de manera que estamos cooperando con un centro materno-infantil en Etiopía, donde asisten casi 400 niños y niñas en edad preescolar y donde reciben pues, alimentación, nutrición, educación y atención sanitaria. Así que tenemos esos dos ámbitos muy grandes, pero la esencia de AFNE sigue siendo la familia. Sigue siendo familias diversas, adopciones diversas, con todas sus problemáticas, con todas sus alegrías y sus tristezas. Estamos colaborando también con el ICA, que es el Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció. Hemos presentado 4 proyectos relacionados con el mundo de la postadopción. Uno de formación, trabajamos la adolescencia, la escuela, la regulación emocional. Otro relacionado con la visión positiva de Etiopía, porque muchos de nuestros hijos quieren conocer sus orígenes. Tenemos otro que se llama Spice AFNE, que son charlas, tertulias, debates, mesas redondas de temas relacionados también con la postadopción, con los referentes afros, etc. Aprovecho también para deciros que todos los que queráis colaborar con nosotros, bueno, podéis entrar en nuestra web, afne.org. Allí tenéis toda la información. Os podéis hacer socios y socias también, es una manera de colaborar. Podéis seguirnos en las redes, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, Telegram y además también podéis colaborar en nuestro equipo de teaming, aquello que cada mes se da €1 y contribuyes a la causa. Todo esto lo tenéis en la web, o sea que yo os invito a que entréis, miréis y si queréis ayudarnos, pues genial, porque siempre somos poquitos. Y luego tenemos un último proyecto que habla de la adopción en primera persona y este nos une mucho, ¿no?, con el tema del libro de Alberto. Esta mañana le he llamado y le he dicho, oye, no te conozco, te tengo que presentar, dime 4 cosas. Así que os presento y luego él ya os contará un poquito más de su experiencia y tal. Bueno, Alberto Pardo de Vera es educador y tiene 40 años a sus espaldas trabajando en el mundo de la educación. Siempre ha trabajado temas de medio ambiente, ha gestionado programas del Ministerio de Educación, ha tenido responsabilidades en la Unión Europea, también representando a España en estos temas. También ha trabajado en Sudamérica, ¿no? Bueno, luego nos lo acabas de contar. Pero estamos aquí hoy no por todo este currículum, sino porque él es un gallego que tiene una hija biológica y una hija adoptada de 21 años. Y en su libro, La luna de Addis Abeba, que ha escrito no sé hace cuánto hace, 1 año, nos cuenta su experiencia, ¿no? Entonces, tampoco he leído el libro, así que no os lo puedo presentar, me muero de ganas de hacerlo. Todas las personas que me han dicho que lo han leído están muy emocionadas con la lectura, así que yo también os invito a leerlo. Creo que tenemos algunos aquí, por si alguien quiere luego, ¿verdad? Y bueno, sin más rollo, ya os dejo con él.
Vamos a hacer la charla, la presentación de su libro, y si luego queréis hacemos una ronda de preguntas y dudas, y los que estáis en casa lo hacéis desde el chat. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias y todos tuyos. Bueno, muchas gracias a AFNE. Yo los conocí un poco por casualidad, por las cosas que organizan, y de hecho pues asistí a una de las últimas, que era una mesa redonda, una tabla rodona, que me pareció muy interesante porque trataba sobre todo la situación de los adoptados en el contexto actual del sistema educativo actual, y también un poco en la sociedad. Y bueno, fue francamente una experiencia muy interesante, porque además a mí, como Ana ha dicho bien, pues me interesa todo lo relativo a la educación, ¿no? Yo terminé trabajando después de esos 40 años. Mi último trabajo fue en un centro de educación de adultos comarcal, ahí como director, y con chicos y chicas pues prácticamente en la cuneta del sistema educativo. Es decir, los que ya tenían 20 y 25 y 30 años e incluso más, y no tenían ni siquiera la educación secundaria, y había que echarles un cable y había que sacarles de un estado, yo diría que de postración, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue un poco el final de toda esa trayectoria que ya ha contado, que sí es verdad que me ha hecho moverme mucho por la geografía nacional y también más allá. Aquí hay una buena amiga, Mercedes, de Venezuela, que la que hemos coincidido muchas veces, y en congresos, concretamente en Caracas, cuando Venezuela pues estaba tranquilo, digamos, de alguna manera. Bueno, pues también yo, la verdad es que me da mucho gusto estar aquí, porque Cataluña he venido también bastantes veces por cuestiones de trabajo. De hecho, tengo un libro con la Universidad de Barcelona que se llama La educación ambiental como proyecto. Y bueno, pues también aprendí mucho, la verdad, de esta comunidad. Concretamente recuerdo una experiencia muy interesante a la que yo traía a monitores de otras actividades que yo organicé, como las escuelas viajeras, el programa educativo de recuperación de pueblos abandonados, que también lo estructuré desde el Ministerio de Educación. Y nosotros veníamos aquí a aprender concretamente de un gran amigo que se llama, espero, Óscar Cid, del campo de aprendizaje del Delta del Ebro. No, hicimos ahí bastantes incursiones, pues un poco también para aprender, bueno, para que los monitores aprendieran cómo se gestionaba un equipamiento de educación ambiental y demás. Bueno, pues eso es un poco por completar lo que ella así a grosso modo ha comentado. Bueno, la verdad es que estoy encantado de ver a tanta gente tan diversa. Veo que aquí además está muy presente Etiopía, que nosotros decimos que el Estado español es un país de países, y es verdad. Yo soy gallego y puedo decirlo. Pues bueno, Etiopía, pues ¿qué os voy a contar? Los que lo conocéis, seguramente, o las que lo conocéis, que seréis muchos, y algunos nacidos allí, pues ¿qué os voy a contar? Aquello no es un país de países, es un planeta, es un verdadero planeta. Me decía el que fue presidente aquí de AFNE, y otra persona también, que era una enamorada de Etiopía. Bueno, yo también, yo me hubiera quedado allí. O sea, hay algo en ese país magnético, absolutamente magnético. Luego están los problemas, claro, problemas que tienen, obviamente, los tenemos aquí, no los van a tener allá, con tal diversidad de lenguas, casi 80 lenguas diferentes, cantidad de etnias y, como digo, de naciones, realmente de naciones diferentes, ¿no? Que además muchas veces unidas de una manera un tanto forzada, ¿no? Que de ahí vienen precisamente los conflictos, de ahí y de otras cosas. Bueno, pues entrando con el libro, bien, efectivamente, yo os voy un poco a relatar pues, lo que viene ahí, que no es solamente la historia de una adopción. Yo he pretendido volcar alguna cosa más. Os lo voy a contar así un poquito ligero, porque además tenemos un tiempo acotado, ¿no? Como me han dicho. Y bueno, os contaré un poco nuestra historia, ¿no? Aquí habrá un montón de historias también que contar. Bueno, pues nuestra historia, pues una más entre tantos padres adoptivos, acompañados de sentimientos, de temores. Pues todos los que nos hemos embarcado en esta experiencia, pues sabemos lo que eso significa, de aproximación a algo que no se sabe muy bien lo que nos va a deparar el destino en ese sentido.
y tampoco quién. No, esta es la primera imagen que tuvimos de nuestra hija de 4 años, de Asha, la protagonista del libro, y del libro en el que cuento no solamente su historia, también cuento la mía propia, la nuestra, está aquí también mi mujer, su madre, y en cierto modo también la historia de Etiopía está en el libro, porque yo, igual que las que aquí os dedicáis a temas de adopción, como Karma, de Spy Systemic, o como Afne, pues, o como Silvia, que está por ahí también, de AIM, pues sabéis que uno cuando adopta un niño, pues adopta un país, adopta una cultura. Entonces, bueno, pues yo no puedo separar a nuestra hija de su país, de su origen. En cierto modo, yo siento, nosotros sentimos que hemos adoptado a Etiopía en ese sentido, ¿no? Bueno, hasta las primeras señales, decimos, de algo bonito. Nuestra hija es la que parece más alta ahí, con su amiguita, y que da paso, pues, al primer capítulo de la obra. La obra está estructurada siguiendo las fases de la luna. Bueno, os preguntaréis por qué he elegido las fases de la luna para estructurar un poco todo el relato. Bueno, pues realmente he elegido las fases de la luna porque son bastante representativas de todo el proceso que hemos seguido, y también por algo aparentemente muy tonto, pero que me sucedió al salir de un restaurante en Addis Abeba, al que nos llevaron las personas digamos, intermediarias de la adopción, de la ECAI. Veo que ahí hay alguien que conoce el restaurante, lo conocéis, vale. Bueno, restaurante realmente espectacular, donde está todo, ¿no? Está la cultura de Etiopía, está la gastronomía, está la música, bueno, está todo, un sitio inolvidable, ¿no? Y al salir de ese restaurante, pues bueno, estaba la luna. Y entonces, después de llevar ya varios días en Addis Abeba, pues yo me pregunté, tuve como una evocación, como un sentimiento de decir, ¿cómo es posible que esta luna sea la misma que la que yo veo desde mi casa? Simplemente eso, ¿no? Simplemente eso. Porque realmente yo sentía que estaba en otro planeta, por así decirlo, ¿no? Y en cualquier caso, el sentimiento que desde ese momento tuvimos, tanto yo creo, mi mujer y yo, era que Asha, la protagonista, era algo más que una niña. Es un lago profundo, de valores, de vivencias, de recuerdos, sin todavía conocer esos recuerdos, los conoceríamos después, que llevará siempre consigo. En el momento de abordar el avión, justo en el instante anterior, ella se quedó mirando hacia el propio aparato, y yo detrás de ella, pues al hacerle esa fotografía me preguntaba, ¿qué cosas estará sintiendo? ¿Cuánto me gustaría saber lo que esté ahora mismo esta niña sintiendo? Porque se quedó ahí un buen rato, un buen rato. Bueno, y en definitiva lo que implica la supervivencia en cualquier menor que ha sido entregado en adopción, que en cierto modo, hasta cierto punto, abandonado, en muchos casos abandonado, no siempre, pero en muchos casos, pues bueno, significa, desde luego, ya en ese momento, y sin formación, porque no teníamos formación, antes se habló de la formación. Ana hablaba de las actividades formativas, que son prácticamente inexistentes, o hasta hace poco eran prácticamente inexistentes, y tan necesarias, tan necesarias. Bueno, de alguna manera, nosotros ya sabíamos que esa niña llevaba un equipaje cognitivo y afectivo, seguro. Llevaba una capacidad de adaptación de las circunstancias en las que había vivido hasta esos 4 años. Un carácter, menudo carácter. Menudo carácter. Y un genio, menudo genio, menudo genio. Bueno, bien, ¿y ahora qué? Y ahora que desde el primer momento nos preguntamos, ¿y ahora qué? Nos olvidamos de su equipaje y de su memoria, lo perdemos, lo escondemos, lo eliminamos. Hay quien lo hace, hay quien lo esconde, hay quien lo intenta eliminar, imposible. O le ayudamos a abrirlo con cuidado. Eso eran un poco las preguntas que nos hacíamos. Porque estábamos hablando de un equipaje, de un entorno, de un territorio con una diversidad, con unas culturas, con unos valores, con un pasado, con una conciencia planetaria absolutamente único, absolutamente único. Un
inmenso universo idiomático y cultural del país, que como veis ahí, allí se recogen las lenguas que se hablan en Etiopía, que si quitamos las que se hablan en Djibouti y en Eritrea, pues quedan aproximadamente, pues son 10 menos, quedan 75, 76. Seguramente hay más, porque luego hay variaciones, hay dialectos, como sabéis. Bueno, todo esto era un poco la mochila también que traía nuestra hija, aunque ella no hablara todas esas lenguas. Hablaba amárico perfectamente y lo escribía con 4 años, Bueno, y sin hablar de esa parte de Etiopía, que está por debajo de Addis Abeba, de la zona sur, que a su vez pues es otro crisol ya todavía mucho más rico y delicado, ¿no? Que muchos de ellos, seguramente, o algunos de ellos, de estos habitantes, no tienen tampoco conciencia de pertenecer a lo mejor a Etiopía. De hecho, hay algunos que están, hay algunas etnias que están compartiendo territorio con Kenia, en fin, que no se limita, que no reconocen exactamente las fronteras del país. Pero bueno, nosotros a lo nuestro, y lo nuestro es que la adopción es una preciosa herencia de un lago profundo que hay que empezar a conocer, en el que hay que empezar a bucear. Bien, y empezamos a caminar para conocer. Y ese sería el capítulo segundo, que, de acuerdo con las fases de la luna, pues sería el cuarto creciente. El cuarto creciente de alegrías. Ahí tenemos a Asha. Por cierto, lo de la bicicleta tuvo mucha gracia porque le pusimos una bicicleta, se subió y empezó a andar, sin rodines ni nada que se le parezca. Pero bueno, luego veremos también por qué. Bien, de descubrimiento, bueno, cuando adoptamos, pues intentamos, claro, una estimulación también cognitiva de los niños, que conozcan, que vean, que la verdad es que luego nos dimos cuenta que ella venía muy estimulada, porque en el pequeño entorno de que ella procedía, que era la ciudad de Harar, está en el este, como sabéis, que es la cuarta ciudad santa del Islam, pues es un entorno riquísimo. O sea, venía súper estimulada. Pero bueno, nuevos estímulos, un poco más desde una perspectiva occidental, que es un poco la nuestra, y que nos creemos siempre que es la más. Bueno, y de éxitos. Como buena etíope, pues bueno, le dio por lanzar peso, le dio por saltar, le dio por esto, por lo otro, y así como que no quiere la cosa, pues se convirtió en campeona de la Comunidad de Madrid en varias especialidades. Bien, la niña absolutamente líder, pero debajo de todo eso había recuerdos, muchos recuerdos. La gente se sorprende cuando nos pregunta, ¿y ella recordaba algo? Y le contamos. Pues recordaba esto, recordaba lo otro, recordaba cómo era su casa, recordaba dónde iba, recordaba que había un árbol de mangos y que ella iba a coger mangos, recordaba que para ir a ver a su mamá tenía que atravesar tal, no sé qué, recordaba que a una amiguita suya, que era musulmana, porque nuestra hija no era musulmana, era cristiana, le hicieron la ablación, ¿no? Y, por cierto, para ella fue muy traumático contemplarlo. Bueno, recordaba muchísimas cosas. Bien, la higuera que le hacía a su abuela, su amiguita, la que os he comentado, la lluvia, que está repetido, no sé por qué, su gata, la abuelita, el tuk-tuk, donde de vez en cuando la llevaba. Y lo de la lluvia, bueno, está repetido, dije no sé por qué. Bueno, pues sí sé por qué. O sea, yo creo que mi inconsciente me traicionó. O sea, la lluvia es tan importante para ella que aún hoy, a punto de cumplir 20 años, tiene que dormir con el sonido de la lluvia. Se lo pone y tiene que dormir con el sonido de la lluvia. Y yo bajo a lo mejor por la mañana y ahí sigue el sonido de la lluvia. Y si no, no se duerme. ¿Qué representa eso? Pues representará a lo mejor un poco el huevo para ella, la protección, la presencia permanente de algo que no tenía. Porque su madre no estaba realmente con ella. Vivía más en la calle que otra cosa. Con 20 años necesita la lluvia para dormir. Y si no llueve, se la pone. Y si llueve, está feliz, abre todas las ventanas, aunque haga 3 grados bajo cero. Bueno, en cualquier caso, también de difícil navegación y una navegación desafiante.
desde el primer momento fue una niña muy desafiante. Bien, en ese cuarto creciente pues había muchas nubes que en ese momento no le daban mayor importancia, pero luego vimos que sí que la tenían. Rabias repentinas, inseguridad, miedo, eneuresis, fobias, fantasías. Nubes en el camino que, bueno, fuimos poco dejando atrás, pensando que era algo aparentemente normal y llevadero. Y a pesar de las nubes, pues el capítulo 3, luna llena, se nos hace adolescente, prácticamente adolescente. Llena de creatividad, de relaciones, una niña muy sociable, de rendimiento escolar, tenía que sacar sobresaliente, pero fijaros lo que estoy diciendo, tenía que sacar sobresaliente. No es que sacara sobresaliente, es que tenía que sacarlo. No por nosotros, obviamente, por ella. De éxitos deportivos como el que os he comentado. Está la casa llena de medallas, absolutamente llena. Llega la adolescencia, el capítulo 4, el eclipse. Esto fue así repentino. De pronto se oscureció todo. Angustia ante los exámenes, cosa que antes no le sucedía. Renuncias a competir o a hacer deporte. También jugaba voleibol, una auténtica crack. Cambios de humor inesperados, o sea, ya más allá de esa rabia inicial, ¿no? Problemas con sus amigas adoradas, vacíos, sobre todo lo último, reflejados en los propios escritos de Asia. 12 de ellos están en el libro, porque yo el libro traté de escribirlo con ella, sabiendo ella lo que escribía, y además volcando en el libro sus propios estados de ánimo, sus escritos, están ahí, en su momento, es decir, están cronológicamente situados. Por cierto, que escribe muy bien, muy bien. Y con ello, bueno, pues entramos en algo que en algún momento, no sé si fue en el Congreso de SPY o Systemic o fue en la mesa redonda de AFNE, escuché como entrar en bucle. Entrar en bucle. Entramos en bucle, en el que entran muchos padres adoptantes, de profesores, hablar con los profesores, no ha venido al examen, pero es que pasa esto, para ti, para tal. El equipo de orientación, de un colegio además que tenía un buen equipo de orientación. Terapia de apoyo, enseguida tiramos de psicólogos, enseguida, nos pasa a todos. Aunque ese psicólogo no esté preparado ni especializado en temas adoptivos, también nos pasa. Cambio de centro, nos pidió cambiar de centro, la cambiamos de centro. Pero también regresiones adolescentes muy agudizadas, porque regresiones adolescentes las tienen todos, las hemos tenido todos. Pero en el caso, cuando hay un trauma, pues claro, son muy agudas, tremendamente agudas. Doble vida de la que nosotros no éramos conscientes y su psicóloga tampoco. Y las temibles lesiones. Aparecieron las temibles lesiones y muy graves, muy graves. Detrás de todo, pues el trauma. El trauma. Claro que en ese momento nosotros no veíamos mucho lo que había detrás. No estábamos preparados, en definitiva. Y detrás del trauma, el apego, el vínculo, el apego. Las nubes en el camino, en ese momento empezamos a relacionar unas cosas con otras, ¿no? El sentimiento de vacío que ella tenía muchas veces, los miedos, la baja autoestima, la debilidad ante la frustración. Esto es una característica muy fuerte, muy importante, muy importante. Y en definitiva la huida, la doble vida que decía antes, la huida. Descontrol absoluto. Descontrol que nos llevaron a, como el cráter de un volcán, ¿no? A los ingresos hospitalarios en ambulancia, 3 en total. Bueno, ahí está todo, cómo fue sucediendo. Bueno, y a partir de ahí, pues la verdad es que la cosa empezó a mejorar, pero bueno, en su desierto, esto también es Etiopía, por eso digo yo, es que no puedo evitar hablar de Etiopía cuando hablo de este tema, ¿no? Ella es etiopía. En su desierto ella escribe ¿qué ha sido de Asia? ¿Dónde está? Son los títulos de algunos de los títulos que están en el libro. Tengo que contaros algo,
De vez en cuando se sinceraba, nos contaba cosas que nos dejaban hechos polvo. Ya no puedo más, no sé lo que siento. Hoy me han dado el alta cuando salía del hospital, le dieron varias altas, tuvo varios ingresos. Hace días que llueve dentro de mí, la lluvia siempre ahí permanente, ¿no? En definitiva, de construirse empezó, a partir de esos ingresos, la etapa de deconstruirse, de cierto modo, desorganizar el puzzle, ¿no? Para volverse a construir, capítulo quinto, cuarto menguante. El puzzle, los ladrillos rotos, que caracterizan mucho cuando hay una personalidad dañada, hay unos ladrillos ahí rotos, que ojo, no solo tienen los etíopes, yo alguno tendré también. ¿Verdad, Esther? La disociación. La disociación, esto es muy curioso, esto es muy curioso. En algunos momentos ella hablaba como fuera de ella misma, ¿no? Esto es un poco difícil de explicar. Incluso escribe a veces, ella se escribe a sí misma. Hay algunos escritos en el libro en los que ella se escribe a sí misma. El biberón. Antes nos hablaba Karma también de niños mayores que guardan un biberón en el cajón. Niños mayores. Porque por esas regresiones, ¿no? Que pueden tener en un momento dado. Bueno, ella también tenía, ¿no? Un biberón físico, pero sí que lo que yo llamaba biberón era cuando de pronto se le antojaba algo y había que dárselo. Una chorrada, una tontería. Quiero comer no sé qué. Y si no, era un drama. Y es como si la hubiéramos fallado absolutamente, ¿no? Entonces yo empecé a pensar y se lo comenté a su madre. A mí esto me recuerda como si estuviera pidiendo el biberón. Yo creo que hay que seguirle el juego. Y que entonces nos estaba sirviendo un poco de enlace psicológico, un equipo que ya finalmente sabía de lo que iba el tema, pues sí, nos dijo sí, hay que seguirle un poco el juego. La búsqueda de sus orígenes, de su pasado, las preguntas. Nosotros hicimos ya, independientemente de todo este proceso, pero claro, animados aún más por este proceso, hicimos hasta 6 búsquedas de su familia, 6 búsquedas, con personas de allí, de Etiopía. Aquí está Silvia también de AIM, que es testigo de ello porque nos puso en contacto con la última persona que trató de encontrar a la familia de nuestra hija, porque nosotros pensamos que eso era interesante, que era muy importante que la encontrara. El duelo, en definitiva, el duelo. Ahí estaba el duelo, vamos, con toda su crudeza y con todos sus ingredientes. Bueno, no confío en nadie, el pasado en la piel, las autolesiones, soñé que mataba a mamá, es otro de sus escritos. Sentimientos ambivalentes, noticias de Harard también aparecieron en ese proceso de su ciudad natal. Y fuimos preparando también con ella psicológicamente el retorno, porque también se dice, lo sabéis, que es más importante la búsqueda psicológica o tan importante que la búsqueda física en sí. Y de hecho, el tiempo que ella sabía que nos íbamos a ir y que estábamos preparando todo para irnos, pues estuvo muy revuelta, muy, muy revuelta. Un camino muy largo, fue un camino muy largo, Fueron 3 años, terapia muy intensa, reuniones muy frecuentes con el equipo de terapeutas en un centro especializado de Madrid. Bueno, y una lucha permanente para no confrontarla, para acompañarla, para estar ahí, para aguantar tus propias angustias. Pero, bueno, y también difícil, como decía. Bueno, como Mirabén, que es muy conocida por aquí, establece los duelos del adolescente adoptado, tienen unas características que son diferentes. El doble duelo por el mundo conocido y seguro y el que perdió, el duelo por la familia biológica presente en su fantasía, que la tienen todos, el duelo por lo que necesitaba y no tuvo, el duelo étnico-cultural también, claro, yo soy de otra parte, yo no soy de aquí, no tengo espejos raciales con los que identificarme. El duelo por la pérdida de continuidad genealógica, también. Bueno, llegamos al capítulo 6, Amanecer africano. Yo le he llamado Amanecer africano, porque fue un poco ya empezar a respirar, ¿no? Quitarnos la mascarilla, esa otra mascarilla.
el viaje a los orígenes, 12 años después. La misma foto aquella del avión, ¿os acordáis? Pero ahora ya mirando hacia acá. Bien, organizamos, pues hacemos una ardua preparación, porque además nos apetecía muchísimo hacer ese viaje, lo fuimos aplazando porque quizá no era el momento, también ella tenía que estar preparada, no se puede hacer en cualquier momento. Bueno, pues primer aterrizaje a Addis Abeba, que seguramente conocéis, con sus contrastes, sus peculiaridades, sus museos, y ya directamente hacia Harar, el aeropuerto de Yeredawa, que como sabéis está en la entrada de la depresión de Danakil, que es el lugar más inhóspito del planeta, más caluroso seguramente del planeta, y de donde procede, no muy lejos de allí, la zona de Afar, la humanidad, en definitiva. Bueno, y buscando evidencias de su familia en ese caos aparente, porque lo que nosotros aquí vemos que es un caos, de caos no tiene nada. Yo creo que hay mucho más caos a veces en ciudades europeas que lo que puede haber ahí. Ahí todo el mundo sabe cuál es su papel, su función, lo que va a hacer cada día que se levanta. Cosa que nosotros muchas veces no sabemos. Porque además vivimos en un caos tecnológico también que nos va dirigiendo cada vez más. Bueno, buscando evidencias y al mismo tiempo, bueno, pues a mí me gusta cuando hago una presentación, pues dar a conocer algo de Etiopía, ¿no? La cuarta ciudad santa del Islam, anexionada en el siglo XIX, como sabéis, y también su entorno, como una feria de camellos maravillosa a la que pudimos asistir. La idea era que ella, de alguna manera, buscara a su madre, a su familia, pero bueno, es que su madre también era su territorio. También que está la madre patria, de alguna manera. Con todos los ingredientes, que como sabéis allí son muchísimos. Y fue muy interesante la visita, que también la cuento, a una aldea del interior, nos llevó a ello, porque no fue un viaje nada turístico, nosotros organizamos el viaje nosotros dos, sin agencias, sin nadie, con algún apoyo que pudimos encontrar, por ejemplo, de Silvia, que todavía se lo agradecemos, que nos puso en contacto con una persona de allí, muy interesante. Pero en definitiva, pues allí encontramos un guía, encontramos a alguien que nos ayudó con el alojamiento y poco más. Luego lo vi todo, absolutamente todo lo hicimos por nuestra cuenta. Bien, y nos llevó ese guía que improvisamos, porque tampoco estaba contratado, surgió ahí, nos llevó a una aldea y vimos realmente cómo vive la gente fuera de las grandes ciudades, lo cual es muy interesante. Muy, muy interesante, porque la mayoría de la gente vive todavía en zonas rurales, aunque hay una gran emigración hacia las ciudades, ¿no? Bueno, pues ahí pudimos compartir con otros niños y, por supuesto, pues subimos hacia la región Amhara, que es de donde es ella. Ella es una niña Amhara. El lago Tana, que para los que no lo conocen, a mí me gusta también mostrarlo, que sepan que es el cuarto lago más grande de África, por el que navegamos, en el que nos fotografiamos con unos monjes amables y maravillosos que aceptaron posar con nosotros, y compartimos, pues, bueno, ceremonias del té, y admiramos cuánto por allí había, con la finalidad de que también nuestra hija se diera cuenta de lo que tenía, ¿eh? Las famosas barcas hechas con ese material insumergible, que, por cierto, además, hay muchas anécdotas que también están en el libro. La primera persona que describe esta forma de navegación por el lago Tana, y la primera persona que descubrió las fuentes del Nilo Azul, fue un jesuita español, el padre Paez. En definitiva, queríamos que nuestra hija sintiera, conectara el Nilo Azul, el entorno preindustrial en el que vive mucha gente en Etiopía, pero que no por ello menos rico. Etiopía es un país, como sabéis, que tiene mucho interés en la escolarización de los niños. Hay colegios por todas partes. Por todas partes. Como esa niña que está preparando su asistencia a clase. Bueno. Por ahí irá esa niña embarcada para cruzar el río e ir a su escuela. Este privilegio no lo tiene ningún niño europeo.
Bueno, y seguimos un poco con ese viaje iniciático con nuestra hija hasta Gondar, el recinto imperial de Gondar, en los castillos de los emperadores, cada uno hacía su propio castillo. Fue la primera capital estable del imperio, como sabéis, y además coincidimos con que era el día de San Jorge, con lo cual pues, los peregrinos subían hacia los oficios religiosos y nosotros desde el hotel escuchábamos la plegaria del sacerdote de turno, que curiosamente, claro, sabéis que en Etiopía hay bastante influencia de las religiones unas con otras. Es decir, los cristianos tienen una especie también de almuecín, igual que los musulmanes, es decir, a través de altavoces pues van soltando sus plegarias y tal, sobre todo en determinados días. Además, en las iglesias hay que entrar, las mujeres tienen que entrar con la cabeza cubierta, hay que entrar descalzos, tampoco comen cerdo. Bueno, hay influencias hebraicas e influencias también musulmanas en la religión cristiana y seguramente al revés también. Bueno, la libela. ¿Quién conoce la libela? ¿Quién ha estado en la libela de vosotros? Bueno, estaréis de acuerdo. Yo creo que a cualquiera que le pregunten cuál es el monumento más impresionante del mundo, yo creo que casi todo el mundo dirá las pirámides de Egipto. Pues yo tengo mis dudas, porque al fin y al cabo una pirámide es un montón de piedras para una sola habitación, que además sin ventanas, si os fijáis, ¿no? Pero esta es la iglesia por dentro, excavada en la roca. Es que ya no es que excavaran unas paredes, es que excavaron el interior con sus ventanas perfectamente. A mí esto me parece imposible de hacer, imposible. Pues ahí está, ahí está. Lo que decía antes, bueno, y la anécdota que teníamos un guardián de zapatillas por 10 euros. Bien, ahí estamos también para entrar en las iglesias. Bueno, en definitiva, es un mundo del que con ese viaje pues, nos volvimos quedando muchísimo por descubrir. Y también por descubrir desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de las vivencias, ¿no? De la niña y nuestras, Lo que le generó a ella el retorno, el regreso, sentimientos ambivalentes, confusión. Estuvo muy rara, hasta el punto de que incluso en algún momento nos preguntamos, ¿hemos hecho bien llevándola? Temores, confusión. Cierta reparación identitaria, sí. En ese aspecto, sí. De saber más quién era ella. Porque al llegar allí, al llegar a Addis Abeba y salir del hotel, nos dijo, me siento rara, porque ya no sé si soy de allí o soy de aquí. Bueno, madre patria, de alguna manera ya reconoció a la madre patria. En una ocasión que yo hice una broma sobre Etiopía, se enfadó y me corrigió. Una broma absolutamente bien intencionada, pero no hables así. Bueno, raza, también. Y entramos en el capítulo 7, que es el último, que yo le llamo luna de sol, porque de alguna manera salió el sol. Bueno, y la luz. Ya no siento dolor, lo digo a confesar. El vínculo en reparación, porque con nosotros, mientras duró todo el tratamiento que tuvo y toda su crisis, tenía, como decía su psiquiatra, un vínculo inestable. Inestable. Quizá congelado, como creo que te escuché decir a ti, Carmen, en aquella charla. Lo había congelado. El espacio familiar, fue recuperando el espacio familiar. Hasta ese momento no salía de nuestra casa, de nosotros. No quería saber nada de la familia extensa. Y con nosotros, así. El espacio social, fue recuperando el espacio social. Fue todo como muy paulatino, ¿no? El espacio académico, volvió a estudiar. Estuvo 2 años desescolarizada, incapaz de hacer absolutamente nada. La madurez reflexiva, la búsqueda infinita, en definitiva. Se abrió de alguna manera la ventana a una búsqueda infinita. Bien, también lo que le deparó, o sea, de la luna a la tierra, en un sentido ya no tan positivo, ¿vale? La fragilidad y la resiliencia.
Las idealizaciones. Ella tenía, dentro de todo, muy idealizado esos 4 primeros años en Etiopía. Lo tenía muy idealizado. Sus recuerdos eran muy idealizados. Los nuevos recuerdos. Empezó a sustituir esos recuerdos por otros, mucho más crudos y mucho más reales. Como que su madre no le hacía santísimo caso. Nos decía a veces que cuando ella la llevaron al minibús que tenía que trasladarla al orfanato, estuvo muy poco tiempo en un orfanato en Addis Abeba, a las demás niñas le dieron un beso y a ella no. Eso se le quedó grabado. Eso antes no se acordaba, lo tenía borrado. La raza, la condición femenina, se ha vuelto una feminista. Me regaló a mí un libro, se titula Feminismo para principiantes. Bueno, bien, no me ofendí, ya me las pagará. La verdad es que para principiantes no tiene nada, es denso, es historia, es un tratado lo que me ha regalado, es un tratado. Bueno, el libro inacabado, me refiero a ese. Lo que nos deparó a nosotros, pues claro, a nosotros todo esto, incluido el viaje, nos deparó también muchas cosas. Nos deparó reflexiones sobre infancia y pobreza. La adopción, como bien se dice, no resuelve la pobreza del mundo, para nada. O sea, el fondo es otro. Los niños rehenes del mundo, como declara en un artículo del País, hace poco salía una reflexión muy interesante. El control de la natalidad, que es absolutamente necesario. No puede ser que nazcan seres humanos simplemente por capricho, sobre todo de los hombres muchas veces, por violencia, no digamos, o porque sí. No. Etnocultura y raza. La gestación subrogada también es algo que está un poco por ahí también flotando en los países occidentales, ¿no? Bueno, como algo muy admitido, pero al mismo tiempo también la adopción como recurso excepcional y que no todos los niños, todos los menores son adoptables. Esto lo decía ya Carme Vilaginés hace muchos años. Yo leí un libro de ella no hace mucho, que lo encontré por casualidad, creo que era del 2000 y poco el libro, y que es perfectamente actual. Y ella dice eso, no todos los menores son adoptables. Claro, desde ¿qué haces con ellos? Pues ella dice, es que claro, los orfanatos tenían que hacer otro servicio del que hacen. Pero es verdad, es verdad. Por eso hay algunos fracasos absolutamente irrecuperables. Y también profundizando un poco más, porque ya uno va aprendiendo, claro, yo después de todo esto, pues ya no hago más que leer, asistir a congresos, cuando me entero de algo, pues me apunto, en fin, porque el libro puede estar mejor o peor escrito, pero uno tiene que aprender siempre. Los aspectos neurológicos del desarrollo, el córtex, que tiene que estar más desarrollado y que los niños adoptados, o contrario, que vienen con trauma, lo tienen más atrofiado y por lo tanto no controlan lo que sucede atrás en el sistema límbico. La memoria implícita, perdón, que no es lo mismo que la memoria reconocible, la memoria que se puede representar con palabras. O sea, los niños, incluso bebés, traen memoria. Una memoria que no pueden expresar con palabras, que no pueden representar gráficamente, ni verbalmente, pero traen memoria, claro que sí. El duelo por la pérdida, el relevo, la adopción es un relevo. El niño no nace cuando viene contigo, no, tú estás en un relevo. Y tienes que ser muy respetuoso con lo que ha sido la vida anterior y la familia anterior de ese menor. Ansiedad e inquietud, que está presente en la mayoría de las adopciones. La sobreadaptación, tengo que sacar sobresaliente. Me estoy sobreadaptando, porque me siento obligado, me han traído aquí, pues me siento obligado. Y me tengo que portar bien, y hasta que tu verdadera sale fuera y todo eso se derrumba. La hipervigilancia también, son niños hipervigilantes. La identificación de la figura de apego, que no siempre es fácil para ellos. A veces identifican a uno de los dos, al padre o a la madre, al otro no. Bueno. El apego ansioso, pues, sabéis, ya hemos aprendido que hay varios tipos de apego, tampoco lo sabíamos. El apego seguro y el inseguro, y a su vez el inseguro, pues puede ser un apego ansioso, puede ser un apego desorganizado,
o evitativo, que es el que se retrae, el que no se relaciona, etcétera, etcétera. Y esto no solamente en los menores adoptados, todos podemos tener algo de esto. Vale. Y la función ejecutiva, que también lo decía un ponente en, creo que la mesa redonda. Lo decía Vignette, creo que hablaba de la función ejecutiva, que cuando el vínculo no está bien establecido, la función ejecutiva, es decir, la capacidad de planificación, de terminar las tareas que empiezan, de controlar los horarios, de orden, etcétera, etcétera, no son capaces. No la tienen bien desarrollada cerebralmente. Eso a nuestra hija todavía le pasa. Todavía le pasa. Bueno, y es que el vínculo, también hemos aprendido que el vínculo en realidad hay un vínculo espacial, es decir, yo soy yo, diferente de ti, sería el vínculo espacial, un vínculo temporal, yo sigo siendo yo mañana, y pasado y después, y el vínculo social, de pertenencia, pertenezco a una familia, a un grupo, a un colegio, tal. Bueno, pues parece ser que cuando esto no está bien configurado, pues surgen también problemas de identidad. El vínculo social, según he leído en alguna parte, es el que más dificultades tienen los menores que han sido adoptados para construir debidamente. Bueno, y ya voy terminando. En el fondo de lo anterior, he querido recoger aquí una frase de Carmen Ávila Ginés, que en paz descanse, porque creo que ha fallecido ya. Una vez nacida una criatura, necesita que otra persona se relacione e interactúe íntimamente con ella. Hay estudios que demuestran que el recién nacido es capaz de saber si quien le está cuidando es su madre. Esto, si dura el tiempo suficiente, le dará seguridad y será la base sobre la cual podrá construir su identidad, su independencia, su capacidad para comunicarse y tantas otras cosas necesarias. Y esto, una paradoja. Esto me pareció muy interesante. El bien puede causar mucho daño a quien haya estado privado de él durante mucho tiempo. Igual que a una persona que haya padecido hambre le puede causar daño el alimento que se le dé y puede vomitarlo en vez de aceptarlo y digerirlo. De la doctora Pagnoni, citada también por Carmen Ávila Ginés. Esto me recuerda a la historia del padre de un amigo mío, que después de estar en la cárcel, las cárceles franquistas durante no sé cuánto tiempo, cuando salió, se pegó un atracón y murió. Me lo ha recordado. Y también para los adoptantes, para las familias que adoptan. El deseo no basta. No basta con querer adoptar. ¿Vale? Hay que estar preparado. La idoneidad. Insisto, hay que estar preparado. Y la idoneidad no se consigue con 3 entrevistas. También lo decía Carmen Ávila Ginés, que hacían falta. Ella proponía a la Generalitat de Cataluña, porque se refiere sobre todo a Cataluña, que quizá es la parte del territorio del Estado que tiene más tradición de tema de las adopciones. Ella hablaba de al menos 6 meses de formación de los padres. 6 meses. Bueno, las expectativas sobreelevadas cuando vamos a adoptar. Voy a tener un niño y lo voy a hacer maravilloso. Yo reconozco que tenía algo de eso. Cuando veía que mi hija ganaba todo saltando y lanzando peso y tal, digo, la estoy viendo en los Juegos Olímpicos. Encima me lo decían, esta va a ser tal. Pues sí, lo confieso. No es lo mismo biológico que adoptado, no es lo mismo, no se les puede educar igual. Por eso también los psicólogos tienen que estar formados en adopción, porque no es lo mismo, tienen otras características. Afecto y resiliencia no es lo mismo tampoco los vacíos personales de los adoptantes, La adopción como un relevo y un sendero que hay que recorrer, muy largo, muy largo. Adoptar una familia. No se adopta solo al menos, se adopta su familia, aunque sea imaginaria. Adoptar un país y una etnia, claro que sí, se adopta un país. Para el sistema educativo, y ahora sí me refiero a la mesa redonda de AFNE, hace muy pocos días, del 27 de noviembre, no hay un reconocimiento institucional de la adopción ni un protocolo, eso es una realidad. Lo dice. Ellas hablaban sobre todo de Cataluña, pero también del Estado. No hay formación adecuada de los maestros.
ni demanda por parte de ellos tampoco. Planes individualizados que no se aplican correctamente. El síntoma, abandono, no es reconocido por el sistema. Familias en bucle, lo que antes, el bucle en el que entramos nosotros, y enseguida me acordé. Situaciones de aprendizaje idóneas para tener en cuenta el hecho adoptivo, como la reproducción. O sea que sí que hay situaciones en las que se puede tener en cuenta el hecho adoptivo. Y hay maneras de hacer una secundaria diferente, más diversificada. Hay una persona que además me parece que está conectada, que tiene un blog interesantísimo que os recomiendo. Se llama Adopción Consciente. Esta persona se llama Amparo Sánchez. Y está escribiendo mucho sobre estas cosas, sobre la educación, la formación, la enseñanza, una enseñanza alternativa y pensando también en la adopción, mucho en la adopción. Y publica además reflexiones interesantísimas. Por supuesto es madre adoptiva, claro. Para el sistema social, yo no me quiero olvidar del sistema social. Una verdadera formación de meses de duración, lo que os decía antes. Lecturas obligatorias. No tiene por qué ser esa, La obligación de adscribirse a alguna asociación con experiencia en adopciones. A mí me parece que esto tenía que ser obligatorio, no solamente una ECAI que te tramite los papeles, que yo hasta tuve que ir a París a tramitar los nuestros, porque si no la cosa no funcionaba, se demoraba. Considerar siempre otras opciones en el interés superior del menor, como los apadrinamientos, cuando es posible, Que mejor, claro, para el propio menor que quedarse en su comunidad, si es posible. Valoración de la situación y rasgos de los menores como exigencia a los orfanatos en los países de origen. Claro, esto me diréis que es imposible. Bueno, pues mandemos nosotros personal especializado. Claro, es cuestión de inversión. Es cuestión de que las asociaciones puedan desplazar a gente en un momento dado y puedan hacer también sus informes sobre la situación de los niños que van a salir en adopción. Eso sería muy interesante y evitaría muchos problemas. Conocer el entorno étnico-cultural del menor, que tiene que ver con lo anterior, y contactos con familias adoptivas para conocer sus experiencias, tal como promueven algunas asociaciones. Las asociaciones lo hacen. Reúnen a padres que están esperando para adoptar con familias que ya han adoptado. Eso es fantástico. Me viene a la cabeza una que es gallega, se llama Manaya. No sé si lo hacéis también aquí, seguramente sí. Habría tanto que añadir. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ¿tenemos tiempo para...? Yo creo que sí, ¿no? No sé si hay alguna pregunta aquí en la sala o si nos vamos pasando el micro. Antes me he olvidado una cosa y creo que vale la pena comentarla, y es que esta presentación no habría sido posible si Tere no hubiera puesto manos a la obra. Es la artífice de contactar con Alberto, de reservar sala, ayuda en la difusión, o sea que muchas gracias, Tere. Hola. Que en realidad nosotros somos nuestra memoria. Todo lo que vivimos desde que nacemos, incluso cuando estamos en el vientre de la madre, las sensaciones de la madre las recibe el niño inconscientemente. Pero todo lo que sucede, todo nos deja una memoria a veces buena y otras malas. Las cosas malas nos dan experiencia y sabiduría. Ahora, cuando somos muy pequeños hay que ir con cuidado. De todas maneras, dice que el hoy bien bebido hacen del ayer un sueño de felicidad. Si esta niña a partir de ahora, que yo creo que sí, porque por lo que me explican están muy capacitados para hacerla feliz, aunque tenga sus malos momentos, da igual. Yo creo que el futuro para esta niña será que su pasado un sueño de felicidad. Y eso es. Sí, poco puedo... O sea, no, pero es que es verdad, es que toda nuestra memesfera nos influye, todo. Los vecinos, la gente con quien nos tratamos, en este momento todos somos parte de nuestra memesfera.
Nos puede caer bien, nos puede caer mal. O sea, en la calle que vivimos, los vecinos, los sitios donde compramos, los amigos que tenemos, la familia, todos nos forman, todos. Unos bien y otros mal. Pero todos nos forman. No es ni bueno ni malo, depende de cómo tú te lo tomes también. Pero bueno, me parece muy interesante la adopción, sacar a niños de situaciones de peligro y de situaciones que a veces ella también debería ser feliz en algún momento, no digo yo que no. Pero claro, un mundo tan diferente y tan nuevo, es lógico que le causara algún trauma. Pasa que hay que ayudarla a superarlo y yo creo que esta niña pienso que lo puede superar muy bien. Sí, bueno, sí, yo estoy de acuerdo, pero sobre que todo nos influye, ¿qué te voy a decir? Yo de formación soy biólogo, por lo tanto me muevo un poco en el concepto del ecosistema, ¿no? Y digamos que, como bien dices, vivimos en un sistema de interrelaciones permanentes y es verdad, todo nos influye, todo nos forma. Ese es el enfoque que muchas veces no existe en los procesos terapéuticos, es decir, considerar el sistema y no solamente la persona a la que estás tratando. Lo primero, el sistema familiar, ¿no? E incluso más allá. Pero bueno, y luego por lo demás, que bueno, sí, efectivamente la adopción pues es una oportunidad para personas concretas. Pero yo creo que la sociedad y los poderes públicos tienen que intentar mirar más allá, es decir, los problemas estructurales que tiene ahora mismo el mundo, ¿no? En general. Y lo que provoca que precisamente haya tantos niños que necesiten ser adoptados o acogidos. Solamente en Cataluña he leído que hay como 50.000 menores en acogimiento. En acogimiento, no sé si institucional, de la Generalitat o en general. Me parece, estamos hablando dentro del Estado y dentro de un país, en este caso Cataluña, más avanzado dentro del Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son las cosas, ya no digamos si nos vamos a países en vías de desarrollo, ¿no? Es que es un problema tremendo. Es que yo podría contaros aquí cada cosa que pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los que adoptamos tenemos también que romper una lanza por mirar más allá, mirar más allá. Hola, yo quería preguntarte, perdona, ¿cómo vivió tu hija el hecho de que tú quisieras escribir este libro y cómo lo ha aceptado ella? Sí. Porque, por ejemplo, yo pienso en mi hija, bueno, mis hijos, y también veo que ella tiene un sentimiento como muy de que esto es mi vida, esto es mi país, esto es mi historia, y tú como que no te dejo entrar, ¿no? Entonces, no sé si también vosotros ya habéis vivido esto con vuestra hija, de decir, esto yo soy de aquí, no soy yo, soy etíope, yo soy tal, y vosotros como que, bueno, que nos deja un poco entrar en ese mundo, ¿no? Eso, perdona, pero una parte, y después el tema de la raza, ¿cómo lo abordáis vosotros? Porque yo ahora, por ejemplo, me encuentro con mi hija adolescente también, y entonces para ella el tema de la raza es muy importante, y eso que antes hablabas tú del tema de la socialización y tal. Ella es una niña muy aceptada y con muchos amigos y tal, pero sí que últimamente y sobre todo en la adolescencia no quiere, o sea, quiere relacionarse con gente negra. ¿Quiere? Relacionarse con gente negra, y entonces muchas veces nos recrimina a nosotros también el hecho de decir, ¿vosotros pensasteis cuando me adoptasteis dónde me llevabais? O sea, me habéis llevado al país más blanco que hay, ¿sabes? Claro, en el entorno nuestro, pues bueno, claro, no hay gente negra, o sea, no hay familias negras, porque sí que hay, en la escuela, por ejemplo, hay algunos niños adoptados, pero familias negras no. Entonces ella tiene sí que esa necesidad de conectar, ¿no? Sobre todo con la raza. Sí. Entonces yo, bueno, pues intento lo que decíamos antes tú, ¿no?
formarse o formarnos, ¿no? Pues en redes sociales, yo qué sé, siguiendo afroféminas o lo que sea, para intentar, pues eso, ¿no? Yo también ver cómo ella puede sentirse o intentar entender cómo ella puede sentirse, que muchas veces pienso, es que claro, ha de ser duro, ¿no? No poder conectar y sobre todo cuando tú no tienes referentes en casa, porque Claro. llegas a casa y tus padres son blancos. Sí. Y encima ella, pues muchas veces, claro, que te da vergüenza, ¿no? Si va con alguna persona negra y tal. Es que claro, no vengáis, yo no quiero que vengáis, que me vean con vosotros, ¿no? Y bueno, y eso cómo lo habéis vosotros pues tratado en casa y el tema es cómo ha visto ella el libro. Pues mira, lo primero, lo del libro, has acertado de lleno. O sea, Diana completa. Al escribirlo, pues ella sabía que lo estaba escribiendo. Ella me daba sus escritos. Yo, oye, ¿quieres que metamos? Esto puede ser interesante. Sí, sí, sí. Pum, pum, pum. Me lo daba, fui metiendo, tal, fenomenal. Cuando vio el libro en imprenta, dijo, ostras, esto iba en serio. Y le di el último borrador, el último borrador, porque quería evitar. Y ahora ella dice que ese es mi libro. Que ella tiene otra visión, que tiene su visión. Entonces, si otra tiene su visión, y yo la animo a que lo escriba, porque escribe muy bien. De lo que ella, hay ahí de ella, yo no he corregido nada prácticamente. Pero efectivamente, y a la hora de hacer una presentación, incluso le hemos invitado a venir, oye, vente y tal. No quiero saber nada. No quiero saber nada. O sea que aceptamos plenamente, aciertas plenamente. Y lo segundo, lo de la raza. Bueno, ella no, el tema de la raza siempre lo tuvo, pero no lo exteriorizó hasta muy tarde. De alguna manera sabíamos que algo había, porque hasta no sé qué edad, igual su madre se acuerda mejor, pero hasta no sé qué edad llevaba el pelo tapado, como un pañuelito. Porque además se nos ocurrió cambiarla a un colegio donde eran aún más blanquitos. y entonces ella, pero incluso en el anterior, iba el pelo tapado. Tenía el tema lo llevaba dentro. Incluso tuvo situaciones feas para ella, que nos hemos enterado hace poco. Lo puso sobre la mesa no hace mucho. Pero es un tema que sí, que a ella siempre le ha preocupado. En una ocasión me llegó a decir, ¿por qué te crees que yo me arreglo tanto? Porque ella sale hecha un pincel. Es muy guapa y además sale a que vaya a la esquina. Dice, es que me pongo así para que no me vean diferente, para que me vean más guapa que negra. O sea que, efectivamente, es un tema serio. Es un tema serio, el tema de la raza. Y como también he leído en alguna parte, no por adoptar un niño racializado, eres menos racista. También se le dice a muchos padres que no creemos que somos menos racistas porque tenemos un niño de otra raza y a lo mejor no, o sea, vamos a ir sacando pecho, ¿no? No, ellos lo captan todo y saben que a lo mejor eres igual de racista que la mayoría. Espero que no más. Sí. Pero es un tema que tienen que enfrentar también, que tenemos que enfrentar, que tenemos que reconocer. Sí. Además ella, por otra parte, yo soy negra. Yo soy negra. Sí, 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 sí. Yo soy negra. Se fija mucho en las historias que salen en la televisión, que tienen que ver con temas raciales, se fija mucho. Os voy a poner una película, tal, siempre tiene algo que ver con esos temas. O sea, que está ahí, el tema está ahí. Es lo que te puedo decir. Alberto, hay algunas preguntas en el chat y también tenemos por aquí un par de palabras pedidas. Te paso la del chat porque tiene relación con lo que estabas comentando. Hay una persona que pregunta, dice, me gustaría saber cómo está la niña ahora en su vida diaria, con su familia y su entorno. Preguntan en el chat. Vale. Bueno, pues como yo digo, estamos en el segundo tiempo del partido. Tal como he expuesto ahí en algún momento, pues
a partir de todo el proceso y de todo lo que está ahí reflejado, pues la niña ha entrado en una nueva fase. Una niña que ya no es una niña, va a cumplir 20 años. El martes cumple 20 años. Entonces ha entrado en una nueva fase de recolocar otras cosas. O sea, hay recuerdos, hay cosas que tenía idealizadas y que de alguna manera las ha puesto en su sitio. Y el tema de la raza también creemos que lo está poniendo más en su sitio. Está tomando más conciencia de su propia fragilidad, su propia identidad, también a partir de cosas que le ocurren. Ha tenido ciertas dificultades, sigue teniendo ciertas dificultades de relación con el otro sexo, con los chicos en este caso, y bueno, está en otro proceso, Ya no hay conflicto serio con nosotros, con su familia, ni siquiera ni con sus padres, ni con su familia, digamos, más próxima, extensa más próxima. Hay los conflictos normales. O sea que en ese sentido, pues yo creo que ese vínculo congelado pues, se ha descongelado y está ahí, pero está todavía en un momento de cierta fragilidad, de cierta búsqueda identitaria. Sí. Alberto, muchas gracias por tu exposición. Francamente, hacía tiempo que no asistía a una exposición con esta calidad de tal como has llevado el tema. Se nota que tienes muchos años de oficio en tu triple faceta de padre, educador y pedagogo. Pero mi pregunta es, y no quisiera que luego entrase en un debate, porque no es el momento, llevo muchos años que con mi mujer adoptamos a nuestra hija. Yo ahora me pregunto, la institución de la adopción actualmente, tal como la tenemos enfocada, la administración y la propia sociedad, ¿sigue teniendo sentido? Y si sigue teniendo sentido, ¿lo tendrá en el futuro? Muchas gracias. Es que no te he entendido bien, perdona, debe ser por la mascarilla. Sí, sí, perdón, sí, es que lo siento. Ya. Sí. Es sí, la institución de la adopción, tal como tenemos enfocada la sociedad y la administración en todos los ámbitos, local, autonómica, estatal, etcétera, incluso internacional, diría. ¿Sigue teniendo sentido? Y si lo tiene, ¿lo tendrá en el futuro? ¿Y si lo tiene? Y si lo tiene, ahora, en tu opinión, si sigue teniendo sentido la institución de la adopción, ¿lo tendrá en el futuro? Bueno, yo sigo pensando que es un recurso excepcional. Es decir, yo quizá tengo algunas dudas sobre la frivolización de la adopción. Es decir, la adopción como algo, ¿cómo diría yo?, fácil, como algo generalizado de los países, digamos, desarrollados o de los países que están en dificultades. Ahí creo que ha habido una etapa de mucha frivolización en este aspecto. Cuando el boom, ¿no?, de la adopción, del año 2005, 2006, que había más de 5.000 adopciones internacionales en el Estado español. Ahora eso ha caído en picado, ya lo sabemos. Sin embargo, la adopción nacional está subiendo. Bueno, lo ideal sería que, bueno, pues que, como digo, en casos excepcionales, muy cuidada, tanto por parte de los adoptantes como a los adoptados. No se trata de buscar un niño, como se suele decir, para una familia, sino de buscar una familia para un menor, desde un orfanato, de donde sea. Ese debería ser el enfoque para que no se frivolice como que la adopción es algo fácil y que cualquier familia que no pueda tener hijos biológicos, o si los tiene, él quiera ampliar, pues bueno, recurre a la adopción así, de esa manera un tanto superficial. Yo eso sí que me parece que ese enfoque debería de cambiar. Y luego el enfoque que tendría que
de alguna manera pues, tomar más fuerza, pues es realmente la ayuda a las personas para que vivan y crezcan en su propio entorno, ¿no? Y todo esto significa luchar contra la desigualdad, significa luchar contra el patriarcado exacerbado en muchos países, prejuicios, cuestiones de religión. Pues bueno, ahí entrarían muchísimas cosas. Ya es un trabajo a largo plazo y bueno, hoy por hoy muy complicado, ¿no? Porque el mundo pues todavía no está en esa senda, es un poco lo que yo te puedo decir. Pero la adopción, ¿tiene sentido? Sí, en casos excepcionales, sí, claro. Pero con unas condiciones mucho más estrictas, mucho más transparentes, etcétera, etcétera. Nos queda tiempo para una pregunta más y luego os leo un comentario del chat y ya tendríamos que ir acabando, ¿vale? Hola, bueno, yo quería felicitarte por la exposición, la verdad. Has dado mucha información y como muy visual y muy estructurada. Y quería un par de comentarios. Has dicho que Asha no está en ninguna de tus presentaciones y que incluso ella haría otro libro, ¿no? Y quería saber un poco, según la experiencia de ella, cuando has hablado de los ingresos que ha tenido, ¿no? que tuvo, hablo como hija adoptiva, que también ha vivido una experiencia parecida a la de Asha, ¿eh? ¿Qué es lo que crees que podías haber hecho diferente para que ella no tuviese que llegar al punto de estos ingresos como padre adoptivo? No acerques tanto el micrófono, porque entonces... Ah, perdón. No, a ver, es que no, tampoco te he entendido muy bien. Es que has hablado de ingresos, de tal, pero no he entendido bien lo que preguntas. Vale, ¿qué es lo que crees que podíais haber hecho diferente para que ella no llegara al punto de esos ingresos? Vale. Y por otro lado, la búsqueda de los orígenes en Etiopía, no me quedó claro hasta qué punto la familia, ella Sí. contactó o no llegó a contactar con su familia de origen. Sí, del origen, ¿qué quieres saber? La familia de origen, cuando Sí. ella fue a Etiopía, si llegó a conocer a la familia de origen. Bueno. Sí, llegó a contactar, vale. Mira, Pero la primera pregunta me interesa más que la segunda. No hay problema, no te falta entrar en el tema de los ingresos, si podíamos haber hecho las cosas diferentes. Yo siempre pienso que sí. Todo el mundo me dice que no. Porque bueno, no hay que culpabilizar, no hay que tal, pero yo no puedo evitar pensar que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Es que no puedo evitar pensarlo. Y, por ejemplo, si hubiéramos tenido más formación, pues a lo mejor no se hubiera llegado... O sea, la hemos considerado como una hija biológica, cuando realmente tenía otras cargas encima. Y además creíamos que haciéndolo así pues era lo mejor, porque además nos lo aconsejaban. Yo recuerdo a la psicóloga que nos decía, que llora por la noche, que llama a mamá por la noche, hay que dejarla. Si no, cuando sea mayor no será autónoma. Todo lo contrario de lo que había que hacer. Entonces, claro, pues sí que se podían haber hecho las cosas de otra manera. Acompañándola más, estando más vigilantes, pero con la formación que nosotros en ese momento teníamos, y yo creí que tenía bastante, digo yo, porque yo ya tenía una hija biológica, que la había criado, ya es mayor. Me parecía que lo estaba haciendo bien, y sin embargo, ocurrió. Así que teóricamente sí, pero en la práctica no. Y luego sobre la familia, bueno, pues imposible, no fue posible contactar, nada, fue imposible. Incluso llegamos a patear las calles, llegamos a entrar en una casa que podía ser la suya, llegamos a ir a un colegio que podía haber sido al que ella la llevaba. Las maestras allí, pues con su mejor voluntad, abrieron todos los archivos de matrícula de los años en los que ella había vivido allí. No apareció. Imposible de todo punto. Imposible. Y además, tampoco sabemos si las cosas se hicieron bien, porque hay muchas irregularidades.
en este tema. No estaba registrada en la administración. Otros niños sí, tenían un registro de los niños que habían salido en adopción y tal, allí nada. Y se supone que un niño que sale en adopción, en el caso de Etiopía al menos, o de la región de Harar, tiene que llevarlo la madre digamos, a las autoridades con 2 testigos para que certifiquen que no la puede cuidar, que no puede hacerse cargo de ella y tal. Ahí, todo eso no se hizo. Todo eso no se hizo. Ahí tenemos unas lagunas también tremendas, que por supuesto a ella no le transmitimos exactamente todo, porque se puede sentir, puede sospechar cosas que tampoco tenemos pruebas de que hayan sido extrañas, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que efectivamente ella vivió en esa ciudad, tenía una casa que además todas eran como la que ella describe en su cabeza, el nombre de la madre, el nombre de la abuela, el nombre del padre que había muerto, ella no lo conoció, en fin, un montón de datos sí teníamos, pero de ella, de las hienas, que es una zona que está rodeada de hienas, todo eso lo sabía, lo recordaba. Esa era su familia, sus recuerdos, no hay más. Ni habrá. Sí. Bueno, pues ya vamos acabando. Os leo una de las intervenciones del chat, que es un comentario, y luego ya cerramos porque tenemos que dejar la sala, que hay otra actividad después. Una persona que se llama Fátima nos comenta: me he emocionado muchísimo al escuchar lo que cuenta Alberto sobre la relación de su hija con la lluvia. A mi hijo le pasa algo parecido. Cuando empieza a llover le encanta y sale a mojarse y a bailar bajo ella. Se pone muy contento cuando llueve y le tranquiliza, le serena. Bueno, es aquello de la empatía que comentamos, ¿no? Yo, por mi parte, nada más agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer muchísimo a Alberto y a todos los que le habéis acompañado. Personalmente me ha parecido, bueno, tengo muchas ganas de leer el libro, la verdad. Yo, no sé si lo he dicho, yo tengo 3 hijos nacidos en Etiopía. La mayor tiene 21 años, la adoptamos cuando tenía 3, así que, bueno, y hemos vivido cosas muy parecidas. Tenemos conexiones, eso de los intercambios entre familias yo creo que es muy interesante. Acercaos a AFNE porque intentamos hacerlo, ¿eh? Y en el tema de la educación también, ya lo viste, Alberto, el otro día. Entonces, pues nada, agradecerte una última vez, agradeceros a todos que estéis aquí, que hayáis venido. Ha sido una alegría poder compartir espacio físico, ¿no? Y no en línea. Y bueno, larga vida a la luna de Addis Abeba, espero, y esperamos con ansia el segundo escrito por tu hija. Por Larga eso. vida a ver. a Etiopía.